En esta oportunidad hablaremos de la materialización de espíritus. Encontré dos personas relacionándolo con la Biblia. Tenemos cosas muy interesantes y sobre todo muy importantes que tienen que ver con la doctrina y con la salvación misma. Escuchemos este primer fragmento. El tema de que un ser espiritual se pueda materializar, tenemos que normalizarlo, porque está en las escrituras. Está escrito en Génesis 18 que a Abraham se le presentaron 3 hombres que caminaban, comían, pensaban, hablaban, ¿verdad? Y estos 3 hombres eran ángeles. Entonces, ¿cómo vamos a negar la existencia de que se puede materializar el mundo espiritual al mundo físico si está escrito? Tienen entonces estas damas aquí un asunto que están tratando de sustentar con la Biblia, y es el asunto de la materialización de espíritus. Entonces, hoy hablaremos de esto porque esto tiene que ver con el mismo modalismo. Esa materialización es equivalente a el modalismo, aunque un ser celestial o espiritual se convierta, se materialice en un ser humano. Y eso es totalmente antibíblico. Cristo dijo, lo que es espíritu, espíritu es. Lo que es carne, carne es. Pero ellas dan un ejemplo muy interesante que luego estaré explicando. Por ahora, veamos qué es y de dónde proviene y quiénes practican esta creencia de la materialización de espíritus. En el espiritismo, la literatura paranormal y algunas religiones, la materialización o manifestación es la creación o aparición de materia de fuentes desconocidas. La existencia de la materialización no ha sido confirmada mediante experimentos de laboratorio. Se ha expuesto numerosos casos de demostraciones fraudulentas de materialización realizadas por médiums. O sea que la materialización es un asunto que proviene, esa creencia, proviene de brujería. Claro, los hindúes, los griegos, los egipcios antiguos eran, o algunos de esos todavía esas creencias persisten, en que seres celestiales pueden venir o espíritus a materializarse. Porque ¿qué pasa? La materialización del espíritu de esa creencia se afectó para mal también el cristianismo. Luego estaremos ampliando sobre eso, de dónde se originó este asunto. Por ahora, hablemos un poco de lo que ellas dicen acerca de esos 3 ángeles que se presentan ante Abraham. Uno de ellos incluso hablando en nombre del Padre, como si fuera el Padre, pero como a Dios nadie lo ha visto, por supuesto que era un ángel. La Biblia dice que incluso la ley de Moisés fue dada a través de ángeles. Llegaron de Abraham 3 ángeles y estos comieron con él. Y la afirmación que hace esta señora explicando o sustentando la materialización de espíritus con la Biblia, ella está confundiendo un asunto que es materialización de espíritus con otro asunto muy diferente que es teofanía, que es cuando el Padre le permite a un ser humano ver, o a ese ser celestial o espiritual le permite ser visto para tener una interacción si es necesario. Pero esto puede llegar inclusive a cosas como lo que estas damas están diciendo aquí en este video, y es que esos ángeles comieron con Abraham. Ella dice, pero no podían comer si no se materializaban. Eso es una buena pregunta para responder. ¿Por qué? Porque no es que se hayan materializado, es que un ser espiritual, un ángel, está ya diseñado por el Creador para tener esa capacidad de hacer lo que sea necesario para interactuar con la humanidad cuando el Padre lo considera importante o necesario. Esto no fue una materialización de esos ángeles, sino una teofanía, donde el Padre permite que Abraham, que incluso coma con esos ángeles, es porque ellos tienen la capacidad de comer. ¿Y qué pasa con lo que comen? Ese cuerpo angelical puede absorber la totalidad del alimento que come. Por lo tanto, un ángel puede comer. ¿Y por qué sabemos que los ángeles están diseñados para comer? Por lo que Cristo dijo acerca de lo que va a ser nuestra morada en la eternidad con Él. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y luego más adelante dice, hablando ya de Jesús, entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea que un cuerpo glorificado o un cuerpo angelical está preparado para comer, porque el Padre nos diseñó con esa capacidad desde que nos creó de interactuar con el otro mundo, después de la muerte, obviamente, a los humanos y la resurrección, o incluso después de la muerte física, porque la Biblia dice que el cuerpo va al polvo de donde era y el espíritu va a Dios que lo dio. Y está también en la Biblia casos muy claros, como el caso del rico y Lázaro. El rico, aunque fue al lugar de tormento, allí pudo ver, pudo sentir sed, pero también el fuego que lo estaba consumiendo, pero también pudo hablar, pudo interactuar con Abraham, aunque de lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos preparados, los ángeles y los humanos, para interactuar, en este caso, con lo espiritual después de la muerte, o a los ángeles
con lo terrenal si el Padre lo considera necesario. Entonces, en el caso que estas damas dicen, no hubo una materialización de esos 3 espíritus, de esos 3 ángeles. Ellos ya estaban preparados para eso, porque nosotros en la otra vida vamos a comer y seremos como los ángeles. ¿Eso qué significa? Que los ángeles están preparados y diseñados para comer o para ser vistos a través de teofanía, porque no es nada que no se pueda corroborar con la palabra. Ya está bíblicamente diseñado el ángel o el humano para interactuar con la otra realidad que hay, la espiritual, o en el caso de los ángeles, para interactuar con la, sin necesidad de materializarse. No es necesario que eso suceda, una materialización. Entonces, esa doctrina o enseñanza de la materialización es muy grave que se haya introducido al cristianismo, pero sucedió. Voy a leerles un poco de historia de dónde salió esa creencia de la materialización, incluso del mismo Padre. Cosa que es muy grave, muy aberrante. Eso tiene un origen, como ya hemos visto, en religiones hindúes y otras. Luego la introducen al cristianismo, copiada de los griegos, que tenían a Zeus y a los dioses del Olimpo como seres que podían tomar forma humana. Hay evidencia arqueológica de que Zeus, a ese dios pagano, se le ofrecían sacrificios humanos. Monte Liceo, Arcadia. Este monte era considerado el lugar de nacimiento y residencia de Zeus. Los textos antiguos mencionan que allí se realizaban rituales oscuros. Hallazgos arqueológicos confirman el esqueleto de un adolescente enterrado directamente en el altar del dios, lo que respalda la teoría de ofrendas humanas a Zeus. Esto lo hacían a los dioses paganos antiguos y a ese dios con el que los que creen en la materialización de espíritus o lo que se llama modalismo, dicen que hace el verdadero Dios, nuestro Padre eterno, pues ese Dios pagano con el que quieren comparar o comparan a nuestro Dios, era un Dios al que se le ofrecían sacrificios humanos, según no solo historia escrita, sino también arqueológica. Eso es muy serio, muy delicado, porque el Padre dice que nosotros no copiemos las enseñanzas de esos dioses paganos. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni a ello quitarás. Eso es muy importante, esta prohibición que le hace el Padre al pueblo de Israel, que en esa tierra prometida donde iban a entrar no copiaran las creencias de esas naciones, creyendo en lo que ellos creían, haciendo lo que ellos hacían. Es un ejemplo para nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ellos creían en esas cosas, las religiones antiguas, como la que estamos hablando de la materialización de espíritus, por ejemplo, porque esa creencia es muy milenaria. Esa creencia es pagana y se metió al cristianismo. ¿A través de quiénes? Los que dieron origen a esa creencia del modalismo. Los líderes modalistas más prominentes fueron Noeto de Esmirna, Praseas y Sabelio. Noeto fue profesor de Praseas en Asia Menor. Praseas predicó en Roma, año 190, y Sabelio predicó en Roma cerca del año 215. Estas personas fueron las que introdujeron al cristianismo la creencia de que un ser divino, en este caso el Padre, y luego los trinitarios dijeron que no era el Padre sino el Hijo, pero que de todas maneras había venido un Dios Padre o Dios Hijo, a la tierra y se había convertido en humano. Eso es materialización. Esa creencia viene del espiritismo. Es totalmente terrible creer en eso. Y el Señor ya había preparado de antemano al pueblo de Israel y a la iglesia misma, porque es que nosotros no podemos creer lo que ellos creen. Miren lo que dice, lo que el mundo incrédulo ha creído, no lo podemos copiar nosotros. Ya se lo dijo Dios al pueblo de Israel en lo que acabamos de leer en Deuteronomio, pero también encontramos al apóstol Pablo haciendo una advertencia sobre este mismo tema. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esto es gravísimo. Ese asunto de creer en estas cosas terribles como la materialización de espíritus, que es el modalismo, es un grave
pecado, es un grave error creer en esas cosas, porque Dios no practica eso. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, que lo que es espíritu, espíritu es, lo que es carne, carne es. Que un ángel se presentó y que comió, ya están adaptados para eso, como lo hemos visto en la explicación que he venido dando. Pero también, si son vistos, tampoco es que se materializaron. Es que es necesario, cuando el Padre lo ve necesario, que eso suceda. Pero no es que se materialicen. Se trata de teofanías, pero no de materialización, porque eso es una creencia del espiritismo, de literatura paranormal, de religiones paganas desde la antigüedad y desafortunadamente cristianas de ahora, que creen en la encarnación o materialización de Dios el Padre o otros del Hijo, que ellos dicen que preexistía con el Padre y vino y se encarnó. Eso es modalismo. Y yo sé que ustedes no se pueden sacar, los cristianos, el texto de 1 Timoteo 3:16, pero ese texto no dice Dios fue manifestado en carne, dice Él fue manifestado en carne. Y ese texto, si usted lo junta con San Juan 1:14, dice la palabra fue hecha carne, o sea, el verbo, la palabra fue hecha carne, fue la palabra, el aliento de la boca del Padre, que era con Dios, estaba con Él, era parte de Dios, por eso dice estaba con el Padre, era con el Padre, era el Padre porque era parte del Padre, pero ese verbo, dice la Biblia que el Padre dijo que lo iba a enviar, Isaías 55, versículos 10 y 11, y se hizo carne cuando el Padre lo pone en el Hijo, cuando el Hijo es engendrado, porque la Biblia dice que el Hijo de Dios es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Espero que este video sea de mucha bendición, de mucha ayuda para entender el problema del modalismo, que es gravísimo, que es espiritismo, lo practican y lo creen incluso medios, personas que practican la brujería y religiones paganas desde las épocas más remotas y luego lo introdujeron al cristianismo a través de estos hombres que leímos ahora, que es gravísimo que eso haya pasado, cristianos creer que el Dios nuestro es igual que los dioses paganos. Eso es ponerlo a Él al nivel de esos dioses. Y Él dice, ¿a quién me compararéis o me haréis semejante? Hermano, a Dios no se puede comparar con nadie. Él no procede como los dioses y las culturas paganas. Y recuerde una cosa, que la Biblia dice que somos salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que usted puede ser santo porque no fornica físicamente, porque no adultera, porque no roba, porque no hace muchas cosas que moralmente conocemos que son pecados según la Biblia. Pero si usted no tiene fe en la verdad, no se salva. Porque la Biblia dice somos salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, hay que creer en la verdad, no en la doctrina. La doctrina no está por encima de la verdad. La Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es lo que le pasa a la inmensa mayoría de creyentes de una u otra religión o doctrina, que han ignorado esto, que hay que recibir no solo a Cristo, sino el amor de la verdad. Y lo han confundido con el amor a la doctrina. Entonces les enseñaron a creer que un Dios hijo eterno vino y se encarnó y no lo saca de ahí nadie, aunque la Biblia diga que no es así. Y si les enseñaron que el Padre se hizo carne, igual se quedan aferrados a esa doctrina sabiendo que están fundamentados en textos adulterados, como ya lo hemos dicho, 1 Timoteo 3:16, donde le pusieron la palabra Dios a un texto que no está ahí esa palabra, ni en ninguna parte de los manuscritos se puso la palabra Dios. Esa palabra no la utiliza el pueblo de Israel. Ahí lo que dice es, Él fue manifestado en carne. Entonces, a la Biblia le introdujeron la palabra Dios, lo cual es una palabra que no tiene origen hebreo o israelí. Es copiada del nombre de un dios, del Zeus. La tradujeron al latín como Deus y Deus pasó al español como Dios. Y entonces, no es que Dios se haya manifestado en carne, es la palabra de Dios, el mensaje que Él tenía para la humanidad, el que el Padre sí hizo carne poniéndolo en el Hijo, cuando lo engendró, porque el Hijo de Dios es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Espero que esta enseñanza, que esta reflexión sea de mucha bendición y mucha ayuda. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Les invito a compartir, a dar like y a seguir esta página. Muchas bendiciones.